Camila Perochena. Carlos Pañi. Regresada, qué alegría. He vuelto, madre de dos ahora. Exacto. Cansador. Ahora tenemos a Antonio y Luisa. Antonio y Luisa. Bienvenida, Luisa. Bienvenida, Luisa. ¿Y Anita, bien? Bien, muy bien, acá de vuelta. Bueno, vamos a hablar de presidentes y esoterismo. ¿Por Yo qué? ya empiezo a levitar. Sí, porque tenemos un presidente que tiene... La copa necesitamos. Sí. Bueno, la ouija, esas La cosas. ouija. Tenemos un presidente que tiene ciertas inclinaciones hacia el espiritismo, lo esotérico. Por ejemplo, se dice que se puede comunicar con su perro muerto, Conan, que tiene una veterinaria que hace telepatía con animales, incluso que se puede comunicar con economistas muertos, como Rothbard, Ayn Rand, y que son estos economistas lo que le dijeron, métete en política. Genial. Sí, en sesiones de medium, de espiritismo, incluso que su hermana se ha adentrado en todas estas magias o en todas estas ciencias esotéricas y que lo Disciplinas, como en diría estas Menem. disciplinas En esas esotéricas, disciplinas. efectivamente. Y de hecho en el mundo libertario se ha generado toda una especie de idea de que Milei viene a representar, o viene a cumplir las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Una de esas profecías. Palabras mayores. Sí. Una de esas, ¿quién es él? Se lo ha conocido como el Nostradamus, ahí lo tenemos, el Nostradamus argentino. Es un artista que ha hecho dibujos, que tenía Sí. contactos con lo paranormal y que ha hecho dibujos proféticos, diferentes profecías donde se dice que pudo profetizar la llegada de la Segunda Guerra Mundial, del Papa Francisco y la llegada del hombre gris. Con esto los libertarios asocian a Milei y dicen que él es el hombre gris. Voy a leerles la profecía del hombre gris. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Sigue en otro dibujo. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente. Mas ¡Epa! será santo de maneras, creencia y sabiduría. ¡Epa! Él llegará luego de la tercera jornada, dice la profecía. Los libertarios en la campaña que empezaron a decir, la tercera jornada es el balotaje, después del paso, y el hombre gris es Milei, ¿no? Y tanto creen que Milei es el hombre gris que viene a revolucionar la Argentina que Caputo se tatuó el hombre, el dibujo. Santiago Caputo, Santiago no Toto no, Caputo. no, exacto. Santiago Caputo, ahí lo tenemos con su tatuaje del... Ah, mira vos. Mira, se tatuó el hombre gris, por si no No se lo sabías que- terminaron todavía. por si parece. te querías hacer un tatuaje, Carlos. Así que acá tenemos ya toda una cosa esotérica que incluye evidencia, espiritismo, mediums. Vos sabés que Duhalde creía en lo mismo, ¿no? Eso te iba a decir, no es el único Milei que cree que es el hombre gris o que Duhalde puede pensaba ser el que era hombre él. gris. A Duhalde, Pedro Romagnuk, que es discípulo de Parravicini, ¿bien? También un vidente que aparte hacía cosas con ufología, ovnis, le dijo que el hombre gris era Duhalde porque era el que venía a sacar a la Argentina del caos que había surgido en el 2001. Entonces digamos que esto de la profecía del hombre gris tiene una ambigüedad lo suficientemente amplia como para que varios presidentes puedan Es como el identificarse, ¿no? Te dice Claro, lo que bueno. vos creés que te está diciendo, pero está bien. Pero bueno, pero no es el único presidente, ni Duhalde, ni Milei, Menem, que estuvieron en contacto con lo esotérico o el espiritismo. Veamos el caso de Perón, por ejemplo. Perón todos conocemos, ahora voy a hablar de eso, la historia de López Rega, pero ya desde antes Perón empieza a tener contactos con el espiritismo. En su primer gobierno, había en esa época una pelea muy fuerte entre la Iglesia Católica y los esotéricos, los espiritistas. En un primer momento Perón apoya a la Iglesia Católica. Los primeros años de su gobierno le da financiación a la Iglesia Católica, le pone trabas a los espiritistas, pero hacia 1950 Perón se empieza a pelear con la Iglesia Católica y empieza a acercarse a los espiritistas. Les da personería jurídica a los espiritistas, empieza a darles cierta financiación e incluso, y esto lo estudiaron Lila Caimari, Juan Bubelo, empieza a apoyar, por ejemplo, en actos, como un acto que hacen los espiritistas en el Luna Park multitudinario que se llamaba Jesús no es Dios. Y Perón manda su adhesión pública al acto de los espiritistas. Entonces ahí la Iglesia Católica empieza a hacer correr rumores de que Perón tenía sesiones espiritistas, de que estaba cerca del espiritismo. Y esto puede ratificarse, ¿por qué? Bueno, porque tiempo después Perón toma como secretario durante el exilio a López Rega, ¿no? Podríamos decir que López Rega... El hermano Daniel. Exacto. López Rega era un policía, pero además era astrólogo.
bien, secretario de Perón en el exilio, era astrólogo, escribió un libro que se llamaba Astrología Esotérica, un libro, no sé si tenemos por ahí la tapa, de 750 páginas de Ahí lo tenemos. astrología. Ahí lo tenemos a López Rega, a Isabel y a Perón. Elegantísimos. Elegantísimos. Bueno, escribió un libro que es Astrología Esotérica. Ahí tenemos el libro de López Rega. Y López Rega, además, era el asesor espiritual de Isabel, ¿bien? Entonces, se dice que tenían ritos espiritistas, entre ellos el más conocido, que cuando llega el cuerpo de Eva a Madrid, hacen una sesión espiritista en la cual tratan de pasarle la energía de Dicen Eva. que la acostaban a Eva. Que la acostaban a Isabel sobre el cadáver de Eva para que le pase las energías, ¿no? Las energías de Eva. Y para cerrar, después tendríamos historias con Irigoyen, eso lo podemos ver en otro momento, porque también, para cerrar, hoy justo apareció Isabel de vuelta, así Sí. que tenemos ahí la imagen de A ver, Isabel que... 2 veces Isabel esta noche Sí, porque en hoy fue Odisea. condecorada por una institución que se llama Preserva por defender la hispanidad. No sé si tenemos la foto de A Isabel ver. hoy. Ahí está. Ahí tenemos Ahí está Isabelita. a Isabel, Más de 90 años, ¿no? más de 90 años, efectivamente, una defensa de la hispanidad. Así que en el día de hoy que íbamos a hablar de esoterismo, bajó del... Otro día vamos a hablar del lado egiptológico de todo esto, sobre todo de Isabel. Ah, mira, ¿Ah? me gusta. Con las momias y todo, los Sí, cuerpos. sí, las Bueno, de visitas hecho- permanentes de Isabel a las pirámides. Me- Bueno, genial. Pedro Romanú tenía unas pirámides en su... Después. Sí, la pirámide central, desde muchos Sí. puntos de vista. Bueno, voy rápido vuelvo racionalismo. al racionalismo. Vamos a salir de lo esotérico, vamos a volver a la política más pragmática, siguiendo con lo que contaban Vilota y Pancho. Vimos en Rosario 2 estilos comunicacionales muy distintos. A ver. Una cosa más cinematográfica en Patricia Bullrich y una comunicación más sobria en Puyaro. Bueno, ¿por qué es importante la comunicación? Porque en la percepción de la seguridad no es lineal con los resultados de los que hablabas vos. Yo te traje acá un cuadro para que veamos. Acá en Argentina hay un índice global de la paz que Ahí incluye está. métricas, que lo podemos ver acá a la izquierda, ¿no? Es un índice global de paz que incluye métricas de seguridad interior y seguridad exterior. Y Argentina, como ves, tiene un índice bastante alto, como un lugar muy pacífico. Pero cuando vamos a la percepción, cuán seguros se sienten los argentinos, fíjate que está mucho más abajo en términos de cuán seguros se sienten los argentinos. Hay una brecha ahí que es muy típica y pasa en muchos países, no solo en Argentina, Claro. donde la percepción de seguridad no está totalmente alineada con los resultados. ¿Qué sabemos de la comunicación de políticas de seguridad que se han hecho en otros lados? El caso más emblemático que está hoy de moda es el de Bukele. Todos ya hablamos un rato, pero todos lo miran como un caso de éxito. ¿Por qué? Porque efectivamente bajó la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de 50 y pico a 2, y además de eso es un éxito político. Fue reelegido este año con más del 80% de los votos y tiene más de 80% de aprobación. Ahora, el lado B de eso, del que no se habla tanto, tiene que ver con 2 cuestiones. La primera, que él arranca primero, hay un podcast muy bueno para los que les interese ver la trayectoria de Bukele, que se llama Bukele, el Señor de los Sueños, que cuenta que él no arranca con esta mano dura, él arranca negociando con los líderes de las maras y después en algún momento se rompe ese pacto. Y es interesante porque están todos los audios del gobierno de Bukele hablando con los líderes, donde se refieren a Bukele como Batman, era su seudónimo en estas conversaciones. Y ahí, después de ese quiebre donde matan a 60 personas en un día, algo parecido, una magnitud mucho más grande que A lo lo que de vimos Rosario. en Rosario, ahí él empieza la política de mano dura, que la puede hacer porque él cuenta con una medida que la mayoría de los países no cuentan, que es el estado extraordinario, ¿no? Que él puede avanzar sobre los otros poderes del Estado con medidas extraordinarias y sobre las libertades civiles. Y se ampara es que en realidad la gente, las sociedades, cuando tienen muy alta inseguridad, tienden a estar dispuestas a ceder derechos civiles a cambio de mayor seguridad. Correcto. De hecho, las encuestas te dicen en América Latina el 40%, en Argentina una proporción parecida, te dicen yo cedería derechos Empieza a haber por sentirme más segura. una adhesión al autoritarismo. O una Exacto. tolerancia. Una tolerancia.
El otro caso emblemático que me parece que es muy relevante ahora es el caso que ocurrió en los 90. Todos nos acordamos de Giuliani cuando daba la vuelta Sí. al mundo contando su caso de seguridad en Nueva York con la política que se llamó de ventanas rotas. ¿Por qué? Porque era una política de orden. Lo que él decía, yo para ordenar los crímenes importantes tengo que primero ordenar los chiquititos, la prostitución, el alcoholismo en las calles, los grafitis, porque eso se va exponenciando y crea un caldo de cultivo para que ocurran los crímenes más grandes. Fue también muy exitosa esa política y es interesante en Argentina porque se alinea muy bien con Patricia Bullrich, que habló toda su campaña de orden, era su lema de campaña, que no le alcanzó para ganar, pero ahora le está yendo bastante bien, es una de las políticas con mejor imagen en Argentina hoy. El problema es que eso, como recién decía Vilota, contrasta con la ideología libertaria. ¿Cómo el Estado nefasto, que es la mafia misma, le vamos a pedir que ponga orden? Hay una contradicción ahí, que ¿cómo la están resolviendo? Andrés Malamud me decía en esta semana, bueno, lo resuelven hablando del narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque el narcoterrorismo va en contra de este respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, entonces así tratan de hacerlo coincidir con las ideas libertarias. Y el último que te tiro es, lo otro que están haciendo cada vez más países es ir a por los recursos, a por la plata, para tratar de asfixiar a estas organizaciones, que es algo que en términos de política de seguridad se está avanzando cada vez más, pero un pionero de esto fue hace más de una década, Mujica en Uruguay, que cuando avanza con la ley para legalizar la marihuana, muchos decían, ¿por qué avanzas con eso? Si era la política más impopular de su gobierno. Y él dice, bueno, yo avanzo, muchos de los que estaban alrededor de él dicen, él avanza a pesar de que era una política impopular, porque él había sido guerrillero. Y como había sido guerrillero, él sabía que la única forma de pelear contra la guerrilla era cortarle los recursos. Así que veremos si lo que vimos esta semana en Rosario es el primer paso de un punto de quiebre y de inflexión para tratar de cambiar las cosas, o si seguiremos viendo una política de seguridad de moda reemplazando a la próxima. Excelente. Muchas gracias, A vos, Ana. Carlos. Gracias,